Amigos, los fideicomisos especializados en bienes raíces, mejor conocidos como fibras, pues tuvieron su auge, están teniendo su auge cuando nos remitimos a este tipo de instrumentos que están orientados a la adquisición de plantas industriales, de oficinas, de centros comerciales y de hoteles. Pero parece ser que está empezando a surgir un nuevo esquema de fideicomisos de este tipo orientados a lo que es la vivienda en renta. Vamos a platicar esta noche con Rodrigo Barrera, él es director general de Retna. Buenas noches, Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches, muchas gracias por la invitación. A ver, platícanos, ¿en qué consiste este esquema de fideicomisos especializados en bienes raíces, pero orientados, entiendo, a la vivienda en renta? Así es. Bueno, las fibras, como coloquialmente le llaman, resultan o nacen de un incentivo fiscal que se crea en la ley del impuesto sobre la renta, precisamente para promover que haya inversión en bienes inmuebles, ¿no?, de todo tipo para arrendamiento, ¿no?, y que haya, pues yo supongo, mayor dinamismo en la economía del país, ¿no? En el caso de la vivienda, pues todavía no hay una fibra establecida, pero no porque no sea algo que convenga como inversión, simplemente porque apenas estamos viendo el comienzo del desarrollo de las fibras en México. Si nos referimos, por ejemplo, al mercado en Estados Unidos, pues de un total, vamos a decir, del 100% de las fibras, pues la mayor representación las tienen las de vivienda, casi equiparable con las de oficinas, ¿no? Entonces, el tema de que aquí en México no existan fibras de vivienda en arrendamiento todavía, pues se debe a que simplemente si pones en orden de selección a dónde quieres escoger tú iniciar con el desarrollo de fibras, pues sí, escoges las más fáciles de operar, que son las fibras de naves industriales, de centros comerciales, luego te sigues con las de oficinas, hoteles, pero ahí vienen las de vivienda, ¿no? Y el tema es, pues la renta de vivienda en el país ha existido pues desde que tenemos memoria, ¿no? Es el famoso negocio de las viudas, ¿no? ¿Qué es lo que hace diferente la fibra de vivienda, como tú la estás visualizando, contra las otras fibras que, por ejemplo, están cotizando ahorita en la Bolsa Mexicana de Valores? ¿Dónde está el punto de la complejidad y lo que en un momento dado no han terminado de asimilar quienes pudieran invertir en ellas? Bueno, hacer distinto, pues yo diría, nos volvemos distintos en nuestra operación desde que estamos en un sector o en un segmento de bienes inmuebles distinto, ¿no? O sea, operar renta de vivienda, pues no es lo mismo que buscar y ocupar espacios en centros comerciales o naves industriales. Entonces, de ahí viene una diferencia de naturaleza, ¿no? Ahora, el tema es, nosotros, pues lo que estamos viendo es de que la renta de vivienda per se, como se maneja tradicionalmente fuera de una fibra, pues tiene muchas áreas de oportunidad todavía, porque pues, si uno piensa, como lo hace mucha gente que compra un departamento y busca un inquilino, pues dice, oye, pues se trata de comprar y encontrar quien me pague la renta mensual. Pero hay mucho de por medio que se puede hacer y que está dejando dinero sobre la mesa. Ese dinero sobre la mesa es el que nosotros pretendemos recoger hacia el fondo, hacia nuestros inversionistas, en términos de, por ejemplo, qué productos de renta ofrecer, cómo darle precio a la renta, cómo promover la renta, ¿no?, y cómo segmentar a nuestra clientela para ver qué le ofrecemos. Entonces, hay cierta mercadotecnia que se puede ocupar para el negocio de la renta de vivienda, que no se ha hecho pues por una razón que yo entiendo, interpreto, que es, pues la renta de vivienda es un negocio que opera bajo el radar, ¿no?, en el país, ¿no? Hay miles de personas que rentan vivienda, que obtienen ingresos de la renta, pero que pues de alguna forma no tienen ningún deseo, ningún incentivo de crecer ese negocio, porque a lo mejor eso representa el tener que formalizarse, ¿no?, el empezar a pagar impuestos, ¿no? Entonces, la razón por la que yo considero que no se ha profesionalizado la renta de vivienda es porque es un sector que opera bajo el radar, como una especie de Michoacán. A mí se me hace, hay por ahí un artículo del Economist, que dijo, oye, pues en México hay muchos negocios enanos que por un tema de incentivos fiscales no se desarrollan de manera
grande y profesional, porque prefieren mantenerse bajo el radar. A ver, háblanos un poco ya más de lo que es en sí la fibra o el fibra Redna. Fibra Redna es un fondo que privado, o sea, hay también una concepción de que las fibras necesariamente tienen que ser públicas o que coticen en la bolsa. La ley establece que también se puede o hay la posibilidad de establecer un fondo privado que goce de ciertos beneficios, no todos, que establece el ISR como fibra, ¿no? Entonces, Fibra Redna es un fondo de inversión de vivienda en arrendamiento que se constituye precisamente para atacar las necesidades detectadas en el país de desatendidas de renta de vivienda. La forma en la que nosotros buscamos atacar estas necesidades es trayendo inversión a este fondo o fideicomiso y con esa inversión ir a comprar viviendas que operemos en renta y le repartamos el beneficio de esas rentas a nuestros inversionistas. Una particularidad de nuestra fibra, Fibra Redna, es de que también estamos promoviendo esquemas de promoción para la renta que están impulsando organismos como el Infonavit, como la CONAVI, como la CIF, que básicamente lo que ofrecen son mecanismos de cobro y garantías para el pago de la renta. También hay un concepto muy arraigado cuando se habla del tema de la renta de vivienda, que es difícil cobrar, ¿no? Entonces, es cierto, no es tan fácil cobrar renta de casas como renta de locales comerciales o de naves industriales. Y en la medida que nosotros podamos aprovechar la buena disposición que hay de estos organismos de vivienda para promover la renta, pues podemos mitigar, digamos, ese riesgo de cobro. Entonces estamos operando con programas como Arrendavit, como el subsidio de CONAVI. Hay también un esquema por ahí que está promoviendo la CIF, donde busca dar créditos que permitan apalancar la operación de estos fondos, ¿no? Y volverlo más rentable. A ver si te estoy entendiendo. Entonces, Redna sería un fondo de inversión dedicado a comprar casas que después se estarán dando en renta. Así es. ¿Qué tipo de casas y a quién se las estarían comprando? Nosotros tenemos, como mencioné, pues un foco muy definido de inversión. Son casas que más o menos, por dar una idea, son casas que son de $1 millón de pesos hacia abajo en la zona metropolitana del Valle de México. Hay poca oferta realmente de renta en ese segmento, ¿no? Y lo que nosotros estamos viendo es de que ahí es donde está la mayor demanda desatendida de la renta. Entonces nosotros estamos buscando ofrecer rentas de entre 6,000 y 8,000 pesos. Si se puede menos, estaríamos interesados, ¿no? Y las zonas del país donde vemos que son rentables, pero me refiero a que se puede rentar vivienda y hay un interés de rentar vivienda, pues no son todas las localidades, ¿no? Como se podría en algún momento llegar a interpretar. ¿Y a quiénes se la compran? ¿Al Infonavit o a las desarrolladoras? A quien tenga un buen producto. No estamos limitados en esa compra. Pero son casas de entre 8,000 y 6,000 pesos de renta. De renta, exactamente. Y lo que nosotros estamos buscando, de inicio, pues estamos haciendo compras de contado. No es nuestro escenario ideal, pero es como vamos a arrancar, ¿no? Diciendo, oye, aquí hay un desarrollador o aquí hay un dueño que tiene una propiedad inclusive ya alquilada, en donde nosotros le vamos a hacer un ofrecimiento, ¿no? Como lo hicimos en nuestro conjunto fundacional de Tlalpan, para adquirir esas casas y ponerlas en renta. En una siguiente etapa, lo que nos gustaría es que ese uso de capital fuese más eficiente y nosotros, en vez de comprar de contado, invitáramos a quien ya tiene un inmueble, quizá usado, en renta, a que aporte ese inmueble a nuestra fibra, goce de los beneficios que tenemos que ofrecerle, porque nosotros seguramente le vamos a dar más renta de la que ellos están obteniendo, porque pagamos menos impuestos, tenemos economías de escala, tenemos esquemas de Pero cobro así y como lo garantías. planteas, entonces el beneficiario de esto serían empresas desarrolladoras que tienen esas casas y te las estarían traspasando o te las estarían vendiendo. Es el primer Porque beneficiario. pensar en una familia que va a dar su casa o va a ceder su casa para obtener un beneficio
es difícil de pensar, ¿no? Parte de nuestras políticas de inversión establecen de que no vamos a recibir o comprar vivienda suelta, ¿no? Tenemos que tener un mínimo de viviendas para que haga sentido el costo administrativo. Estamos hablando de una inversión mínima por sitio de 20 millones de pesos, es lo que hace sentido para diluir costos administrativos. Pero esto no quiere decir que toda la vivienda que vamos a comprar o recibir en aportación al fondo tenga que ser vivienda nueva que nos venda o aporte un desarrollador. Lo que nosotros también estamos buscando es toda la vivienda que existe, digamos, en manos de privados, ¿no?, usada en la zona o en la mancha urbana del Distrito Federal, para empezar, de quizá familias que hayan recibido en herencia un edificio que el abuelo empezó a comprar departamento por departamento. Bueno, esos edificios están operados de una manera en cierta medida informal, no profesional, en donde nosotros lo que vamos a hacer es empezar a buscar a los dueños de esos edificios, a las familias, para hacerles un ofrecimiento. Y el ofrecimiento es: te doy más con menos riesgo. Correcto. Y llevo tu edificio a la bolsa, porque esa es la salida que también nosotros estamos visualizando. Poder cotizar este fondo en los siguientes de 2 a 4 años en la bolsa. Y eso nos daría beneficios fiscales que establece la ley del ISR adicionales, ¿no? Como que las plusvalías estén exentas de impuestos, de pago de impuestos. Pues Rodrigo Barrera, director general de Redna, se nos acabó el tiempo. Yo te agradezco mucho que nos hayas acompañado esta noche, y si nos lo permites, pues seguiremos platicando más adelante en la medida en que se vaya desarrollando, se vaya desdoblando este proyecto de este fideicomiso especializado en bienes raíces. Con mucho gusto, Muchas gracias, buenas noches. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.